Cada verano, cientos y miles de aves se agrupan en las costas de Chile. Las desembocaduras de los ríos son lugares ideales para congregar un gran número y variedad de especies. Pilpilenes, rayadores, zarapitos, playeros, chorlos y gaviotas, entre otras especies. En estos lugares, todos comparten alimento, espacio y, en algunos casos, sitios de nidificación. Las tranquilas aguas dulces hacen de aquel sitio el lugar ideal para descansar. Entre tanto visitante, una gran cantidad de aves corresponden al grupo de las gaviotas. En el litoral pacífico del continente sudamericano existe una gran diversidad de aves costeras. Dentro de ellas destaca el grupo de las gaviotas. Uno pensaría que las gaviotas, que son estas aves grandes, de colores blanco, negro y gris en general, son una o dos especies. Pero en este trozo de territorio existen varias especies y si uno observa con detención se va a fijar que puede llegar a identificar, por ejemplo, a la gaviota dominicana, que es una gaviota muy común, quizás la más grande de esta zona. Tiene la cabeza blanca y las partes inferiores del cuerpo de color blanco y la parte superior de las alas de color negro oscuro. El pico amarillo con la punta inferior rojiza, con un punto rojo. Es una gaviota muy característica, sus gritos son muy característicos y una vez que uno la identifica, difícilmente se va a olvidar de esa especie. Hay otra especie endémica del borde del Pacífico de Sudamérica, que es la gaviota peruana, muy similar a la anterior, un poco más pequeña, con las proporciones del pico distintas, pero que tiene como una marca de campo característica el borde negro en la cola. La distingue la gaviota dominicana, que tiene la cola completamente blanca. Hay otra gaviota también endémica de la zona pacífica de Sudamérica, que es la gaviota garuma o gaviota gris. Es una gaviota muy interesante porque su reproducción ocurre al interior del desierto, en el desierto de Atacama, en la zona de Antofagasta e Iquique, en el norte de Chile. Esta es una gaviota de mediano tamaño, de un color gris uniforme, que en la época reproductiva tiene la cabeza color blanquecina. Hay otras gaviotas de mediano tamaño como la gaviota cáhuil, que es rara en la zona de Perú, pero muy común en Chile, sobre todo en la zona sur del país. Es una gaviota de colores más bien blanquecinos, con la espalda un poco de un gris claro y en época reproductiva con un capuchón café oscuro. Esta es una gaviota que se encuentra en las costas, pero también se encuentra en los interiores y se reproduce en humedales, en pantanos interiores. Otra gaviota muy similar a la anterior es la gaviota andina. La gaviota andina tiene un colorido similar a la cahue, pero es un poco más grande que ella. Tiene de particular que es un ave que vive y se reproduce en el altiplano, en la cordillera de los Andes, en los altos Andes. A veces en invierno baja a la zona costera. Otra gaviota similar a las anteriores es la gaviota de Franklin. La gaviota de Franklin tiene las partes superiores de un gris más oscuro. En época reproductiva tiene un capuchón completo y en época no reproductiva ese capuchón es parcial, pero a diferencia de las anteriores siempre permanece con una sección de la cabeza de un color negro, café oscuro. La gaviota de Franklin se puede encontrar por cientos, a veces por miles de ejemplares en las desembocaduras de los ríos,
en las playas, a veces también se le puede encontrar al interior, en lagunas, en ríos, incluso en los campos. A diferencia de las anteriores, la gaviota de Franklin solo la podemos observar en el hemisferio sur en primavera y verano, porque es una fantástica gaviota migratoria que llega en un viaje desde el hemisferio norte. La gaviota de Franklin nidifica más que nada en Canadá, parte de Canadá y Estados Unidos, exactamente en el centro del continente norteamericano. Y esa gaviota nidifica en humedales, ¿ya? En humedales que son bastante grandes en el continente, o sea, en el centro del continente. Y en colonias, es decir, que cada humedal puede tener entre 20 hasta cientos de gaviotas, todas nidificando en el mismo lugar. Y cuando ya llega a septiembre, empiezan a comer en esos humedales que tienen mucha comida, son muy productivos, y a engordar, porque necesitan tener una grasa que en su cuerpo que sirve como la benzina, para decirlo así, que la energía que los lleva hasta Chile después, porque tiene una migración muy grande, una de las migraciones más largas de cualquier gaviota que existe en el mundo, y van del centro del continente norteamericano hasta Perú, Chile, y llegan a forma regular hasta Puerto Montt, y quizás un poco más al sur que eso. Demora más o menos un mes en hacer esta migración, y lo que es entretenido es ir a ver esta migración, ir a la costa chilena y verlas pasar. Son miles y miles y miles y miles. Es una de las migraciones más impresionantes que hay en el mundo y una de las más impresionantes en Chile. Yo creo que es interesante que quizá mucha gente que vea la gaviota de Franklin no se imagina que llegan hasta Chile, un lugar tan lejos, durante sus migraciones. Pero así es, y nosotros deberíamos estar también felices y orgullosos que nos vienen a visitar acá a nosotros durante el invierno boreal, o sea, el verano de acá. Y también es una gaviota que te imaginas que vive toda su vida en el norte, en el interior, muy lejos del mar. O sea, cambia no solo su continente, pero su forma de vida. Y impresionante que una especie pueda en un año llegar a ser una especie de las praderas por parte de su vida y después una especie de la costa. Después de la migración post-reproductiva, las gaviotas de Franklin llegan en la costa pacífica de Perú o de Chile y se van a agregar en algunos humedales costeros, muchas veces en grupos muy grandes. En ese momento, durante toda la temporada no reproductiva, tienen que ya primero descansar después de la migración, alimentarse para preparar la migración de regreso, de vuelta a sus sectores de reproducción. Para eso necesitan estar muy tranquila y es muy común ver en la playa, en la costa, disturbios que son muy negativos, que afectan mucho a esta especie. Se ve, por ejemplo, perros vagos que pueden espantarlas o hasta matarlas a veces, pero también muchas veces se pueden ver 4x4, motos o hasta gente con caballo desplazándose en la playa y molestando, haciéndolas volar todas. En época no reproductiva, durante su invierno, nuestro verano,
Las gaviotas de Franklin se agregan en algunos sectores, habitualmente humedales costeros, desembocaduras de río, y empezamos a entender bien cuáles son los sectores muy importantes para esta especie. Sabemos, por ejemplo, que en Perú los pantanos de vía es un sector muy importante. La bahía de Arica o los humedales de Tuburraquí también son sectores muy importantes, donde es habitual ver más de 20 y 30 mil gaviotas de Franklin, que son grupos gigantes. Y lamentablemente muchos de esos sitios importantes para esta especie no son protegidos, carecen de cualquier tipo de protección, no existe muchas veces ninguna protección. Y lo peor es que a veces algunos de estos sitios son hasta nombrados como sitio Ramsar o eventualmente hay algo de protección, pero en la realidad no se ve nada. La presencia humana no es necesariamente un problema de conservación. Hay ejemplos donde aves y humanos conviven sin ningún problema. Hay un ejemplo famoso en Chile de la comuna de Cartagena, quien definió un lugar que se deja para las aves, y al lado hay una playa muy popular donde hay decenas de miles de personas que vienen a pasar el verano. Y al lado tenemos miles de gaviotas, de gaviotines, de zarapito, que descansan, que comen y que viven sin ningún problema. Es un súper ejemplo de donde se puede ver que a las aves no le afectan la presencia cercana de mucha gente, pero necesitan su lugar delimitado donde están tranquilas.